El Evangelio de la Gracia. Hemos leído Gálatas capítulo 1 del verso 6 al verso 9. Y repito, el Evangelio de la Gracia. Si usted leyó bien el pasaje, se dio cuenta que el apóstol Pablo está como haciéndole un llamado de atención a los Gálatas, porque al parecer están siguiendo un evangelio diferente. Un evangelio, no el evangelio de la gracia. Y que Dios nos guarde de que esto nos pase. Porque, hermanos amados, el único evangelio que de verdad transforma vidas y nos lleva a enamorarnos del Señor es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Por eso el propósito de este mensaje es comprender lo que significa realmente el evangelio de la gracia. Hay personas que viven ciegas, no comprenden el evangelio de la gracia. Y cuando digo de personas, no me estoy refiriendo solo a los que aún no están en la iglesia, sino incluso personas que están en la iglesia, algunos, no todos, que no saben qué es el evangelio de la gracia. Es más, haga la prueba usted en su casa y pregúntele a alguien que está ahí a su lado: ¿sabe usted qué es el evangelio de la gracia? Yo le pregunto a mis hijos: ¿saben ustedes qué es el evangelio de la gracia? Le pregunto a mi amada esposita: ¿sabe usted qué es el evangelio de la gracia? Le pregunto a usted: ¿sabe qué es el evangelio de la gracia? ¿Qué le responden? ¿Qué le dicen? Por eso el propósito de este mensaje es que usted comprenda lo que significa el evangelio de la gracia, para que de esta manera podamos vivirlo, experimentarlo, sentirlo, y no solo vivirlo, sino predicarlo, pero también cuidarnos de aquellos perturbadores del evangelio de Cristo que andan por ahí teniendo en poco el sacrificio de Cristo en el Calvario y el nuevo pacto, y apartando lamentablemente con sus engaños a unos cuantos que en su momento abrazaron con toda la gracia de Dios. Entonces, si usted analiza bien lo que está leyendo ahí en la imagen, hay tres cosas allí en ese propósito, que usted, sabiendo realmente qué es, número uno, viva el evangelio de la gracia, lo disfrute. Número dos, que al disfrutarlo y convencerse, lo predique. Y número tres, no se deje meter gato por liebre, no se deje engañar. Se lo digo, ahorita yo hablaré de eso. Así que, hermanos amados, vamos entonces a observar cuatro cosas. Primero, ¿qué significa la palabra evangelio? Es lo primero que vamos a revisar. Esto no es desconocido, pero no es por demás recordarlo. Segundo, vamos a revisar qué significa la palabra gracia. Tercero, ya conociendo estas dos palabras, entonces podría ya usted tener una definición de qué es el evangelio de la gracia. Y número cuatro, vamos a hablar posibles consecuencias para quien no comprenda el evangelio de la gracia. Hay consecuencias no buenas para el que no comprende el evangelio de la gracia. Muy bien. ¿Qué significa la palabra evangelio? Atentos, por favor. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buen mensaje, buena noticia, noticia de vida, de esperanza. Eso es evangelio. Por favor, atento, por favor.
atento. Evangelio es eso. Buena noticia. Noticia de esperanza. Por ejemplo, estos días se viene oyendo que ya la vacuna para contrarrestar el coronavirus está con una inmunidad de 6 meses. Eso es una buena noticia en medio de un azote por causa de este virus. Eso es una buena noticia. Es una noticia que trae esperanza, es una noticia de vida. Eso es evangelio. Evangelio es buena noticia. Una persona evangélica es una persona que porta buenas noticias. Cuando un enfermo llama a un evangélico para contarle que está enfermo, el evangélico debe decir: tranquilo, el Señor lo va a sanar. Y si Él en su voluntad quiere sanarlo de una vez, así que lo sana de una vez. Un evangélico es un portador de buenas noticias, de noticias de esperanza, de noticias de vida. Amén. Ahora, esta palabra tiene un contexto histórico. Escúchelo, por favor. El contexto histórico de esta palabra nos evoca a la imagen de aquel atalaya o mensajero ubicado en la cima de la montaña, observando la guerra de los suyos contra los enemigos. Escúchela bien. Para que dependiendo del resultado, corría a su ciudad, donde habían quedado las mujeres, los enfermos, los niños y los ancianos, para darles las buenas o malas noticias. Entonces, supongamos que en el campo de batalla su pueblo o su ciudad perdió. El atalaya lamentablemente se iba con malas noticias y le decía a su ciudad: salgan, salgan, porque nos han vencido y nos van a volver sus esclavos. Así que los que estaban en la ciudad estaban comiéndose las uñas, esperando a ver qué noticias reportaba Caracol, RCN o en este caso el mensajero, el Evangelium. Pero porque no peleaban en la ciudad sino a las afueras, pero cuando su ciudad, sus soldados, su ejército ganaba la batalla, ganaba la guerra, escuche bien, cuando su ejército ganaba la guerra, entonces el mensajero, ¿cómo iba a su ciudad? ¿Con malas noticias o con buenas noticias? Con buenas. Hermano, iba gozoso, corriendo, feliz, y desde lejos gritaba: victoria, victoria, victoria. Y esas palabras, los que estaban allá en las torres de las murallas les decían a los del pueblo: señores, hay victoria, nuestro ejército ganó la guerra, ganó. Ese era el mensajero de buenas noticias. Y a eso se refiere el texto cuando en Nahum capítulo 1, el verso 15, dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Se refiere a ese mensajero que presenció la guerra y ahora vio cómo su ejército ganó la guerra. Y dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Nahum le está dando una noticia a su ciudad. Asiria los había azotado, Asiria los tenía invadido. Pero entonces cuando otro imperio venció a Siria, entonces Nahum dice: hemos ganado, el malvado que nos azotaba pereció del todo. Estaba dando una buena noticia. A eso se refiere el salmista en el Salmo 121:1, cuando dice: alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. Es decir, yo espero el mensajero, espero el Evangelion, espero el mensajero que me traiga buenas noticias. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces dice el salmista: mi buena noticia, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Creo que entonces queda claro lo que es evangelio. Noticias de esperanza. Hubo una calamidad, pero de esa calamidad hay una noticia de esperanza. Y yo le voy a decir algo. Cuando uno lee Isaías, el capítulo 52, 5 y 7, que habla de la venida de Dios a este mundo en carne,
Eso es evangelio. Se lo voy solamente a leer. Y ahora, dice Isaías capítulo 52, 5. ¿Qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Como quien dice, los tienen humillados, pero no se preocupen. Escuchen la buena noticia. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esa es la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia de hoy? Que Jesucristo vino al mundo, venció al diablo. Oye, hermano, fue al Calvario, a la tumba, pero resucitó. Y después de resucitado nos mandó a predicar ¿qué? El evangelio. Hoy yo soy mensajero de buenas nuevas. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora bien, ¿qué significa la palabra gracia? La palabra gracia en su expresión más simple, como usted ve ahí los regalos, significa favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Yo soy pastor por gracia. Yo no merecía ser pastor, pero Dios me puso aquí por gracia. Todo lo que usted tiene es por gracia. El talento que tiene el músico, el talento que tiene el cantante, el trabajo que tiene X o Y es por gracia, porque Dios nos lo ha dado. Gracias eso, algo que hemos recibido sin merecerla. Ahora bien, es importante aclarar que la gracia es un regalo de Dios para todos los hombres, pero que solo los que recibimos a Cristo, los que creemos en su obra redentora, obtenemos por esa fe ese regalo inmerecido de la salvación. Así que usted con calma lo examinará en su casa para que pueda de esta forma comprender mejor lo que trato de decir. Pero bien, pasemos entonces a la tercera y ya vamos finalizando porque quiero concentrarme en el último punto. ¿Qué es el Evangelio de la Gracia? Como usted observa ahí hay un sobre, saliendo amor. Es un mensaje de amor, una carta escrita con amor. Y yo he resumido esto que usted va a leer allí, que está leyendo ahí en la pantalla. No lo va a encontrar en Google, se lo aseguro. Es algo que de lo que he comprendido del Evangelio de la Gracia, quiero decírselo para que usted lo entienda en este lenguaje sencillo. El Evangelio de la Gracia es anunciar la buena noticia, la noticia de vida y de esperanza a aquellos que se hallan bajo la maldición de la ley, y asimismo a aquellos que están cautivos por el diablo y el pecado, de que Dios se manifestó en carne, y en su manifestación de carne fue al Calvario, derramó su sangre para redimirnos de la ley y asimismo del poder de Satanás y del pecado, y que aunque fue al sepulcro no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día con las llaves de la muerte y del Hades, para dar libertad a todos los que se encuentran bajo la maldición de la ley y cautivos por el diablo y el pecado. Eliseo Stapper, como predicador del Evangelio de la Gracia, tengo la misión de decirle al pecador: escuche, Jesucristo murió por usted, fue al Calvario, murió pero resucitó, y la resurrección de Cristo es la señal, es la garantía de que el pecador puede ser libre de las garras de Satanás, de que el pecador puede salir de la cárcel del pecado. La señal de Cristo o la resurrección de Cristo
Jesucristo es la garantía de que no estamos en el pacto viejo de la ley o de la letra, sino el nuevo pacto en el de la gracia. El evangelio de la gracia, hermanos. El evangelio de la gracia es decirle al mundo, escúcheme, así como el mensajero en el Antiguo Testamento le decía a los de su ciudad, nuestro enemigo ha sido vencido, el predicador del evangelio de la gracia habla sin pelos en la lengua, lo que dice Hebreos 2:14. Así como el evangelio del Antiguo Testamento iba por los montes dando buenas nuevas, nosotros los predicadores del evangelio de la gracia, repito, vamos anunciándole al mundo lo que dice Hebreos 2:14 y 15. ¿Qué dice Hebreos 2:14 y 15? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Podemos ir con toda confianza, hermano querido, a cualquier parte de Barranca, a cualquier parte de Santander, a cualquier parte del mundo a través del Facebook o a través del WhatsApp o los estados y decirle a este mundo: señores, Jesucristo venció, destruyó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y escuche lo que dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que como Jesucristo, el gran vencedor del Calvario, destruyó al diablo, entonces hoy el drogadicto, hoy el adúltero, hoy el borracho, el fornicario, el homosexual, la lesbiana puede ser libre, porque Jesucristo, el gran campeón del Calvario, murió pero resucitó. Evangelio no es predicar prosperidad, deme tanto y verá cómo prospera. Lamentablemente hay predicadores hoy que solamente es plata. Eso no es evangelio de gracia. Evangelio de la gracia no es simplemente profetizarle: yo le profetizo que le va a pasar tal cosa, yo le profetizo y yo declaro y yo estoy. No, eso. El evangelio de la gracia es sencillo. El evangelio de la gracia es simple en el sentido de que no es complicado. El evangelio de la gracia es correr sobre los montes y decirle: amigo fornicario, Dios puede cambiarte. Hey, drogadicto, Dios puede cambiarte. Es decirle a la lesbiana que ha perdido su uso natural: el Señor puede cambiarte. Es decirle al homosexual que el Señor puede cambiarlo. Es decirle al borracho que Dios puede cambiarlo. Es decirle al pecador que Dios lo puede transformar. ¿Por qué? Porque Él murió. Dios se manifestó en carne y en su manifestación de carne fue el Calvario. Murió pero resucitó, y en esa resurrección nos demostró que el diablo está vencido, que la muerte está vencida. El evangelio de la gracia es sencillo. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan capítulo 3 verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, ¿qué? ¿Apareció quién? Aleluya. El mismo de Isaías 52:7. Para esto apareció el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. ¿Para qué? ¿Para qué apareció? Dígame. No escuché aquí en mi casa. ¿Cómo así para deshacer? ¿Sabe qué es deshacer? Agarre usted un papel, mójelo y usted lo deshace en el agua hasta desaparecer. Oye, hermano, el único que tiene poder de deshacer las drogas, o más bien esa adicción a las drogas, el único que tiene poder de deshacer las obras del diablo se llama Jesucristo, el que murió, fue sepultado y resucitó. Él es el autor de la gracia, y esto es el evangelio de la gracia. Pablo era un guardador y celoso de la ley, pues había sido instruido a los pies de Gamaliel.
Pablo era como decir hoy un religioso tradicionalista de eso que se echó candado y botó la llave. No lo cambiaba, era nadie. Pero un día yendo por el camino, hermano, se encontró con Jesús. Pablo perseguía el evangelio de la gracia. Pablo perseguía el evangelio de la gracia. Pero el día que se encontró con Jesús, vea lo que dice Hechos, el capítulo 22 del 3 al 5. Escúchelo por favor. Hechos 22 del 3 al 5. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y escucha el verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y el verso 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que Pablo no era una perita en dulce. Cuando él no entendía el evangelio de la gracia, vivía aferrado a Moisés, vivía aferrado a la ley, vivía aferrado al Antiguo Testamento. El que no comprende el evangelio de la gracia vive aferrado al Antiguo Testamento. No tiene que predicar sino solo Antiguo Testamento. Habla más de Moisés que de Jesucristo, habla más de la ley que de la gracia, habla más de David que de los adoradores del Nuevo Testamento. Hermano, el evangelio de la gracia es un evangelio donde no es por obras que tú vives, es por la gracia, es por el favor inmerecido de Dios. El evangelio de la gracia no consiste en que si tú oras 5 horas, entonces te vas a ganar el favor de Dios, y el que ora 5 minutos no se gana el favor de Dios. No, el evangelio de la gracia no es por obras. No es que si yo subí el cerro, entonces voy a tener más favor de Dios porque lo subí de rodillas. No, el evangelio de la gracia es que Dios lo hizo todo por mí y me bendice, no porque yo lo merezca, sino porque Él me da de su gran favor inmerecido. Qué importante es entender el evangelio de la gracia, hermano. Vea lo que dice Hechos, el capítulo, dice la palabra del Señor. Dice, así que 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 al 2. Escúcheme, hermano, el evangelio de la gracia apunta entonces a la obra de Cristo en el Calvario, más puntualmente a su sepultura y resurrección, para que todo el que hoy ponga su fe en Él, quien vive y reina, sea bendecido, beneficiado con este gran sacrificio. 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 al 2. Así que, hermano, cuando fui a vosotros, dice Pablo, después de que entendió el evangelio de la gracia, ya no perseguía a los cristianos, sino porque ya comprendió el evangelio de la gracia. Y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, escúcheme, hermano querido, escúcheme por favor. Pablo fue un predicador del evangelio de la gracia. Mientras mi hija va buscando allí 1 Corintios 15, yo le voy diciendo algo. El que no comprende el evangelio de la gracia no lo disfruta. El que no comprende el evangelio de la gracia se siente mal si no ora 1 hora, si no ora 2 horas, si no ora mediodía. Se siente mal si no se arrodilla, mejor dicho, mejor lo digo así, si no se arrodilla tanto tiempo. El que no comprende la gracia se siente mal si mejor dicho, siente que Dios está ahí para juzgarlo. El que no comprende el evangelio de la gracia no disfruta la gracia de Dios. Persigue a los cristianos como le pasaba a Pablo. Pero el que comprende el evangelio de la gracia se enamora de Cristo. Y el que se enamora de Cristo porque Él es amor, no hace nada indebido, vive para Dios. No estoy diciendo pues que entonces ya no se arrodilla a orar. No, si lo hace con amor y sin cesar. Oh, hermanos amados, comprender el evangelio de la gracia es vital. Pablo comprendió el evangelio de la gracia
y lo predicaba. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creo que ya aquí tenemos claro lo que es el evangelio de la gracia. Ahora finalicemos diciendo esto. ¿Qué consecuencias puede tener el que no comprende el evangelio de la gracia? Todos hemos visto alguna vez El Chavo del Ocho. Y así que esa imagen no nos es desconocida. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué significa esto? Escúcheme, hermano. El que no comprende el evangelio de la gracia tiene por lo menos 3 riesgos. Número 1, no experimentará los efectos del evangelio de la gracia. Y no hablaré de esto, aunque hemos hecho así algo general, pero esa es la predicación del jueves. Oh, hermano, por favor escúcheme, por favor, no se me distraiga. ¿Por qué es vital comprender el evangelio de la gracia? Porque si no lo comprendes, entonces no lo disfrutarás, no experimentarás los efectos del evangelio de la gracia. Número 2, escúcheme por favor. Si no comprendes el evangelio de la gracia, no podrás hablar con verdad y convencimiento del evangelio de la gracia. No podrás predicar, te la pasarás hablando otra cosa, o hasta de sectas, pero no del evangelio de la gracia. Hermano, a la gente no nos vamos a ganar prometiéndoles mercados, prometiéndoles cosas, no. El evangelio de la gracia los vamos a predicar y así a ganar las almas de verdad. Y quiero finalizar con este punto que está allí en amarillo. El que no comprende el evangelio de la gracia no obedecerá la verdad, romperá su relación con Cristo y caerá de la gracia. Uy, hermano, esto es grave. Escuche, por favor, escúcheme, ya termino aquí, pero escúcheme. El que no comprende el evangelio de la gracia no obedecerá a la verdad, así lo dice la Biblia. Romperá su relación con Cristo y caerá de la gracia. Cuando usted lee los Gálatas, debe entender que estos Gálatas fueron evangelizados por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo había anunciado la buena noticia o el evangelio acerca de Jesucristo en esta región. Los Gálatas, muchos Gálatas no judíos, habían reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero aparentemente después llegaron a esta región otros cristianos que sí eran judíos. Y les enseñaron a los cristianos en Galacia que además de creer en Jesús, debían cumplir también los mandamientos de Moisés. Y entonces hubo una mezcla maluca ahí. Usted es bautizado en el nombre de Dios, sí Señor. No, pero eso no basta, tú hay que guardar la ley de Moisés también. Y entonces es cuando Pablo les escribe en Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso Pablo reprende a los Gálatas, porque ellos parecían no haber entendido las enseñanzas cristianas que él mismo les había dado.
Así que el apóstol Pablo, cuando uno lee Gálatas, les hace ver a los Gálatas que la ley es buena y no está en contra de la fe, sino que es como un maestro o un ayo que nos guía a la fe en Jesucristo, y que en esa vida de fe todos somos uno, sin importar que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, y que por lo tanto no es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley. Hermano, yo voy a decir algo aquí con temor, pero es con contundencia. Cuídese de los mutiladores del cuerpo. Hay por ahí una corriente que se llaman los mesiánicos. Y estos días precisamente vi un video de un gran servidor de nuestra iglesia, por allá en la costa, que resultó diciendo ahora que ahora sí tiene el verdadero evangelio. Y ya no dice Jesús sino Yeshua. No se puede decir Jesús sino Yeshua. Y entonces se hizo bautizar otra vez y está enseñando, y se ha arrastrado a algunos para que caigan de alguna manera en la ley de Moisés, y hacen una mezcla entre la ley y la gracia, y se dicen llamar mesiánicos. Me encontré a otro en Bucaramanga que yo lo había conocido, de hecho alcanzó a ser líder en los jóvenes en alguna iglesia local, creo que fue, y algún día lo vi barbado, y aquí ya parecía un judío, tenía aquí y barbado aquí todo feo, y yo le dije, ¿qué le pasó? Me dijo, no, es que ahora sí estoy en la verdad, así me dijo. Pero ¿cómo? Pero está degenerado, está demacrado, mire cómo se ve de feo. Y tenía aquí un gorrito y dice, no, es que mi nombre ya no es tal, ahora yo me llamo, y tenía un nombre es que hebreo. Dios mío, yo dije, eso no está bien. Es una mezcla parecido a lo que le pasó a los Gálatas. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Filipenses 3, de 2 al 3? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso digo, hermano, qué triste. Cuando venga, escúcheme, cuando venga alguien a hablarle a usted de que no, veas que tu nombre es de tal tribu de Israel, tú no puedes decir eso sino Joshua. Mire que esto, yo le daré un consejo, así como el Chavo del 8, ¡fuera! Sin miedo, échelo. Uy, pastor, pero eso no es bíblico. ¿Que no? Se lo voy a leer que sí es bíblico. Por favor, Gálatas 4, 28 al 31. El que conociendo el evangelio de la gracia llegue a usted a decirle, volvamos a la ley, volvamos a los sacrificios, tu nombre no es este, es otro, porque somos judíos, somos mesiánicos. Vea, sin miedo yo se lo digo, échelo fuera, échelo fuera. Así lo dice la Biblia. Léalo y verá. Gálatas 4 del 28 al 31. Gálatas 4 del 28 al 31. ¿Qué dice? Escuche lo que Pablo dice en este contexto. Escuche. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, escuche, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Está entendiendo? Los que quieren guardar la ley son como los Ismael en la carne, que quieren perseguir a los de la promesa, a los del Espíritu. Entonces el apóstol hace esta analogía. Dice el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Escucha el verso 30. Escuche, por favor. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Echa fuera. ¿Ve? ¡Fuera! Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Yo quería hablar esto, hermano. Vean, los que estando en el evangelio de la gracia vuelven a los rudimentos de la ley, como por ejemplo los que se dicen llamar del séptimo día o los mal llamados mesiánicos, rompen relaciones con Cristo, escuchen, y caen de la gracia, y el totazo que se darán es bien duro hasta mortal. Donde lo dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. Le está diciendo a los Gálatas que habiendo entendido el evangelio de la gracia, quieren ahora seguir un evangelio diferente. De Cristo os desligasteis, o han roto relaciones como está Venezuela y Colombia, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Conclusión. ¿Qué puedo yo decir de todo lo que hemos hablado? Hermanos amados, hay algunos que tienen el velo de Moisés puesto todavía, y por eso no viven el evangelio de la gracia. No lo predican, y en el peor de los casos se dejan arrastrar fácilmente de los mutiladores del cuerpo, de estos que se dicen llamar mesiánicos. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se les correrá. Dice 2 Corintios 3, del 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, 2 Corintios 3, 15 al 16. Segunda de Corintios 3 del 15 al 16, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, ¿qué dice? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escuchen, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Hasta aquí llego yo como predicador. He predicado lo que significa el evangelio de la gracia, para que tres cosas usted tenga presente. Número uno, para que pueda disfrutar lo que es vivir el evangelio de la gracia, la libertad cristiana. Número dos, para que usted pueda predicar con convicción el evangelio de la gracia, para que los pecadores se conviertan de verdad. Y número tres, para que cuando aparezca este de Ismael persiguiendo a Isaac, al de la promesa, al del Espíritu, tú digas, fuera, fuera, fuera. Así zapateé como el chavo, fuera, fuera. Y Dios nos dará la victoria. Hermanos, hemos iniciado nuestra semana de doctrina. Y este es el primer granito de arena. Espero que lo tenga. No pierda esta ficha, no la pierda. Mañana o el jueves Dios le va a mandar otra ficha. Y el lunes cuando terminemos con las 6 fichas, vas a armar un lindo paisaje, que sin duda terminaremos en gran bendición. De pronto hoy no vemos la imagen todavía que queremos proyectar, porque es hasta ahora la primera ficha del rompecabezas. Yo le ruego, no vote esta ficha. No vote la ficha de hoy, el evangelio de la gracia. No la vote. Por favor, no la descuide. Lo que predicamos hoy no lo descuide. Téngala allí. El jueves vendrá la segunda ficha. El sábado la tercera. El domingo la cuarta. Ya el domingo vamos mirando la imagen. Y cuando veamos la imagen total el lunes, hermano, estoy seguro, habrá quebrantamiento, habrá avivamiento, habrá glorificación de la presencia de Dios, como suele pasar cuando observamos la imagen de Cristo.